Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros. Señor, te damos gracias por esta reunión. Te damos gracias, Padre, por habernos elegido. Antes que te elijamos nosotros, nos elegiste vos, Señor. Te damos gracias por el privilegio de poder adorarte. Te quiero pedir que nos ayudes, Señor, a cantarte de corazón. Sé que podemos tener problemas, Señor, que muchos de nosotros podemos tener dificultades, cosas, Señor, que nos están preocupando. Pero te pido en este momento que nos ayudes a olvidarnos de eso, Señor, y solo preocuparnos por alabarte, que la alabanza llegue, Señor, a tus oídos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana me voy a permitir enseñar algunas cosas. Bien, no voy a hacer un sermón, digamos, sino más bien voy a pedirles que ustedes también participen. Es decir, queremos aprender algunas cosas que creemos que son fundamentales. Y fíjense en ustedes, esta idea surge porque en cierto momento los hermanos del Consejo Consultivo, los hermanos del Consejo, me preguntaron algunas cosas que tenían que ver con la organización y la administración de la Iglesia y cómo nosotros vamos a poder garantizar la continuidad de la sana doctrina acá. Había algunas propuestas, nosotros las hemos discutido en el Consejo, pero saben, yo pienso, esta es una opinión personal, que nosotros debemos enseñar a nuestros hermanos, a nuestros parientes. Yo le decía en ese momento a Benjamín, le tenemos que enseñar a la Aldanita. Ella tiene que venir.
Tiene que venir aquí la Hanna. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, ellos son los que van a defender. Entonces yo pensaba, disculpen. Lo que hemos discutido en el consejo, yo quiero que también lo escuchen ustedes. No puede ser, digamos, que nosotros en el consejo avancemos con algunas ideas y que la iglesia lo desconozca. Nosotros tenemos que garantizar que la sana doctrina se siga predicando, se siga pensando a lo largo de los años en esta congregación. No depende de ninguna organización externa, depende de nosotros. Y por eso en esta mañana yo me voy a permitir leer algunos pasajes, reflexionar sobre algo que me parece de mucha importancia. Scofield era un hermano que se convirtió después de los 36 años, recién adulto, es un abogado, y él tradujo una Biblia que la conocemos como la traducción de Scofield. Muy importante porque es una Biblia de estudio. Él piensa, y me parece, yo comparto con él, que al comienzo la iglesia se organizaba y era dirigida directamente por los apóstoles. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la era apostólica ya iba pasando. Se estaban muriendo los hermanos y Pablo estaba preocupado que de qué manera iba a quedar grabado, iba a quedar plasmada la enseñanza para el futuro de las organizaciones de las iglesias. Era necesario que eso apareciera. Y es así como aparecen las epístolas a Timoteo, 2 de ellas, y a Tito. Esta idea de plasmar la historia, la organización y la disciplina para predicar la sana doctrina, nosotros la encontramos en las 2 epístolas de Timoteo y en la epístola de Tito. En la epístola a Timoteo, fíjense en la primera, que es que yo voy a leer unos pocos versículos para que reflexionemos. Pero allí en esa epístola hay un texto para que ustedes vean que lo que estoy diciendo tiene una apoyatura, una cobertura bíblica, el pensamiento divino del Espíritu Santo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, vamos a leer algo que es importante. Dice Pablo: esto te escribo, te digo, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Qué es lo que dice acá? En el capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, dice Pablo dirigiéndose a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero si no te voy a ver, si no ocurre eso, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero escribirte, Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es el baluarte de la verdad. Nosotros hemos tratado a lo largo de todos estos años en esta iglesia de explicar y de predicar esta gran verdad que es en Jesucristo. Y entonces me ha parecido a mí importante que abramos esta discusión, que esta discusión, esta inquietud de los hermanos del consejo sea extendida para todos nosotros. Timoteo y Tito eran 2 ayudantes, 2 colaboradores de Pablo que tenían la misión extraordinaria de administrar, de abrir las iglesias y de organizarlas. Hay momentos en el que nosotros hemos tenido que abrir iglesias. ¿Cómo la hemos organizado? No hemos discutido, no hemos hablado, porque es como que no los hicimos participar en el sentido de poder ver qué es lo que enseña la Biblia sobre estos aspectos. Y en este caso, tanto Timoteo como Tito eran ayudantes,
eran hermanos que Pablo los había seleccionado y les dijo: ustedes van a ser mis colaboradores. Y para que esto que yo les estoy diciendo tome fuerza como fuerza en el sentido bíblico, que no estoy hablando por hablar, vamos a leer en Tito, capítulo 1, versículo 5, lo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 5. Pablo, como le habla a Tito, le habla a Timoteo. Y yo creo que eso que le dice a estos dos hermanos allá del pasado, también nos dice a nosotros. Yo creo que esto lo tenemos que capitalizar. Dice así: por esta causa te dejé en Creta. En la isla de Creta lo dejó a Tito, para que organice ahí las iglesias. Pero no solo eso, sino que dice para que corrigieses los defectos, lo deficiente, y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Eran ellos los que organizaban. Iban a los lugares donde se reunían los hermanos, y Pablo delegaba en estos hermanos para que vayan y organicen, seleccionen, elijan quiénes iban a ser los ancianos, quiénes iban a estar al frente de las iglesias. Hago una pequeña advertencia, porque a veces nosotros pensamos que para elegir el anciano debemos hacer una asamblea. En la Biblia no aparece eso. Dios, a través de los hombres que fue seleccionando, en este caso Pablo, delegó en Tito y en Timoteo para que ellos vayan y establezcan los ancianos en las distintas iglesias. Muy importante esto. La organización de nuestras iglesias es vertical. Está Dios, están los que Dios ha seleccionado, en este caso el consejo consultivo, y luego bajamos las directivas para abajo. Lo que estoy haciendo, quiero que todo lo que discutimos en el consejo también ustedes lo conozcan. Y Pablo tiene a estos dos colaboradores, a Tito y a Timoteo, como baluartes que estaban al frente para abrir, para poner a los hermanos. Eran los administradores, muy importante. Ahora en este caso, Tito estaba en Creta y Pablo estaba en Éfeso. Ahí estaban los dos. Ahora vamos a leer en la primera epístola a Timoteo, desde el versículo 3 al versículo 11. Este pasaje, desde el versículo 3 al versículo 11, muy interesante, porque en realidad aquí Pablo le está dando instrucción. Las instrucciones concernientes a cómo debe ser la doctrina. Y vamos a leerlo. Primeramente lo vamos a leer. Este es de Reina Valera. El lenguaje sencillo es más interesante. Yo lo voy a leer de la expresión de Reina Valera, y luego ustedes vayan mirando allí, porque en el versículo 5 especialmente quiero que ustedes noten la claridad cómo lo expresa en lenguaje sencillo. Acá dice Pablo así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Pablo lo dejó allí a Timoteo para que corrija las enseñanzas equivocadas. El versículo 4 dice: ni prestes atención a fábulas, a genealogías interminables que corroen, que acarreen disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Esto te requiero ahora. Te pido, por favor, Timoteo, tenelo en cuenta. Y el versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Quiero que noten en este versículo 5, dice Pablo: te pido, hermano Timoteo, anda y enseñales a amar. Miren esto. Enseñales a amar de verdad. Solo que tengan una conciencia tranquila, una mente liberada, una fe sincera. Eso
Enséñales eso a los hermanos. Ahora tienen problemas. El versículo 6 dice lo que acabamos de decir, de los cuales muchos de estos hermanos han perdido esta idea. Porque no olviden, hermanos, el eje vertebrador del cristianismo es el amor. No hay otro. El que ama, no hay ley para él. Por eso es importante este mandato. Enséñales a amar genuinamente, sinceramente, de corazón puro, de una fe sincera. Y es por eso, luego en el versículo 7 dice, cualquiera, algunos queriendo ser doctores de la ley, hablan y dicen cosas que ni ellos entienden y los perturban. En el versículo, pero sabemos que la ley es buena, dice Pablo, cuando se la aplica correctamente. Porque la ley, ¿para qué sirve? La ley no fue dada para los justos, la ley es dada para los transgresores. Y ahí Pablo hace una enumeración sin acabar, porque es larga, ¿para quién es la ley? La ley, dice Pablo, es buena cuando, por ejemplo, la ley no fue para los justos, sino para los transgresores, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores y para los mentirosos, para los perjuros. Y ahora, interesante, la ley también ha sido dada para frenar a aquellos que se oponen al Evangelio de Cristo. La ley fue dada para eso, porque la ley aparece para mostrarnos el error. Y esta ley pone de evidencia quienes están en contra de, digamos, el versículo 10, el 11 dice, según el glorioso, este error del Evangelio, que es el glorioso Evangelio de Jesucristo, de Dios, el glorioso Evangelio de Dios. La ley sirve para mostrar eso, los errores. Y si la pregunta que han hecho los hermanos del consejo es, digamos, con esta respuesta atinada, creo que nosotros estamos diciendo, para que la iglesia mantenga una fe sana, una doctrina limpia, debemos conocer y enseñarle a los hermanos y al mundo que el amor es el eje vertebrador del cristianismo. Que donde hay amor no hay ley, porque el amor la contiene a la ley, la subordina. Ahora vamos después de haberlo leído a esto, me parece importante que lo analicemos. Analicemos porque, claro, ustedes con lo que les he dicho ya casi están convencidos, pero lo que quiero hacer es que ustedes también participen. Si alguno tiene alguna duda, párenme, levante la mano y diga, explícame, Roque, de nuevo. Porque no quiero que ninguno nos vamos de acá sin que entendamos claramente lo que estamos haciendo. Porque la intención es enseñar. Entonces, cuando reflexionan, fíjense en ustedes que Timoteo no estaba lo vamos a analizar versículo por versículo. El versículo 3, Timoteo no estaba tan contento que lo deje Pablo ahí. Era como que lo dejaba en medio de los lobos. Timoteo huía, no quería. Pero él le ruega a Pablo que se quede, que lo ayude y que trate de corregir. ¿Por qué? Le dice en el versículo 4, estos falsos maestros realizan dos cosas, Timoteo, fíjate bien. Una de esas, digamos, enseñan diferentes cosas, diferentes, digamos, de lo que enseña Cristo en el Evangelio. Y además de eso, se pasan hablando cosas que perturban, vanas palabrerías. Evita, dice Pablo, el palabrerío, evita las discusiones necias. No lo hagas. Esto que estoy diciendo, hermano, seguramente acá no lo explicita Pablo,
No le dice cuáles eran esas falsas doctrinas que enseñaba. Pero Pablo, estoy completamente seguro que a Timoteo le enseñó lo que le dice a los Gálatas. A los Gálatas le dice, señores, no sé, en Gálatas, si lo tienes, Adriana, ponelo Gálatas 1 del 6 al 9. En Gálatas, hermano, Pablo es contundente. Él les dice, miren muchachos, estoy maravillado, dice Pablo, cómo ustedes han dejado digamos, el amor, esa gracia divina. Han dejado la gracia que Jesús les daba, que la salvación era gratuita, y ahora se han pegado a otra cosa. No los entiendo, dice Pablo. Ahora, ¿Pablo los entendía a los de Éfeso? No, tampoco. Porque resulta que los de Éfeso y todos los que se les predica el Evangelio creen que el Evangelio, para llegar a ser salvos, necesitan hacer cosas. Y la Biblia enseña que no, que la gracia es un don de Dios, que por fe, creyendo en Jesucristo, nosotros somos salvos. Y les recuerda, eso no enseñaban los de Éfeso, enseñaban otras cosas. Ustedes no olviden que en Gálatas Pablo le dice, señores, los que se creían maestros de la ley, los expertos, decían, no, hay que circuncidarse, hay que hacer sacrificio. Nada de eso dice la Biblia. Hermano, si alguien cree que va a ser salvo porque hace alguna tarea, eso está equivocado. Nosotros somos salvos por gracia, inmerecidamente. Y esto lo tenemos que tener claro. Lo que Jesús nos dice, vayan y enseñen eso. Enseñen el amar. Ustedes se van a diferenciar del mundo, dice Jesús, si ustedes se aman los unos a los otros. El mundo va a creer que ustedes son mis discípulos, que han estado conmigo. De otra manera, no, el mundo no va a saber. Nosotros debemos ser diferentes, dice Pablo. Y además, los judíos estos que trastornaban el mundo, hablando tonteras a los hermanos que habían recibido por gracia la salvación, Pablo también, acá Pablo le dice, algunos hablan palabras vanas, cosas que se inventan ellos. Esta es el segundo problema que hay. Y entonces voy a citar como ejemplo Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Lo he dicho muchas veces porque resulta que no es la única oportunidad en que Jesús se encuentra con los escribas y fariseos que le discuten a él algunas conductas. Le critican a Jesús los escribas y fariseos que sus discípulos no se lavaban las manos cuando comían pan. Entonces Jesús responde de una manera genial, les dice, porque miren atentamente lo que pasa. Cuando plantean el problema, vosotros quebrantáis el mandamiento, el versículo anterior. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Imagínense ustedes, no puede ser movido a risa que vengan y decir, ay hermanos, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Fabián? ¿Qué Fabián es Dios? ¿Por qué quebrantan el mandamiento que Roque les ha mandado? No, hermano, dice Pablo, esos son inventos, son cosas que a lo largo de la historia los líderes religiosos han inventado cosas y resulta que han inventado que antes de comer el pan se laven las manos. En la Biblia no dice nunca eso. Lo que dice Jesús, es uno de los mandamientos de Dios, que debes amar a tu papá y a tu mamá y defenderla y cuidarla. Y debes protegerla y debes ayudarla. Eso es lo que dice Dios. En cambio ustedes lo han invalidado diciendo, mira Señor,
resulta que no la puedo ayudar a mi mamá, no lo puedo ayudar a mi papá porque este dinerito que le puedo ayudar yo lo llevo para la ofrenda de la iglesia. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tienes que ayudarlo a tu papá y a tu mamá. Y eso Jesús dice: ustedes lo han invalidado. Y no son inventos humanos, esa es la ley de Dios. Ustedes están en contra de la ley. Por eso Pablo le dice, hay dos cosas en las que se han equivocado esta gente. Una, enseñan equivocadamente lo que la Biblia no dice. Y en segundo lugar, transgreden con palabrerío cosas que la Biblia tampoco dice. Son dos errores. Entonces Pablo va al siguiente versículo, que es el versículo siguiente, 5, y dice algo genial. Claro que tenía que huir Timoteo. ¿Cómo le iba a enseñar a esta gente que no entendían, ni ellos entendían, que amen? Que lo hagan de un corazón puro, sincero, con una fe genuina, sin hipocresía. Porque saben, la única manera de corregir estos errores es eso, acercándonos cada vez más a Dios, haciendo lo que Dios manda. Y dice, es necesario que les enseñes tú a amar. De esta manera se van a corregir, porque esto es lo que han olvidado algunos. Esto es lo que han olvidado algunos, que dicen el versículo que sigue, tanto en el 6 como en el 7. Esta gente ha olvidado que el amor está por encima. Y al no tener este corazón limpio, esta fe sincera, este arrepentimiento no hipócrita, sino verdadero para Dios, entonces lo necesitan a la gracia, al perdón divino como el agua para vivir. Eso han perdido. Enseñales que deben amar y que se deben amar a ellos, porque recuerden ustedes lo que dice la palabra de Dios: hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Es fundamental. Deben amarse. Estos hermanos de Éfeso habían perdido esta idea y Timoteo debía corregirla. Nada fácil. Nada fácil. Le dice, debes corregirlo. De esa manera van a sentir la pasión por Dios. Cuando ellos se den cuenta que necesitan, que ellos son pecadores, cuando vean por el amor a Dios, se descubran, genuinamente hagan una evaluación sincera de su corazón, que ellos necesitan a Dios. Entonces va a haber una transformación en Éfeso. Mientras tanto, no. Y es ahí, digamos, que estos maestros de la ley, Pablo usa unas palabras, no en este pasaje, pero en otro, donde dice que aquellos que se equivocan han errado el blanco, están en pecado. Pablo hace esta figura para mostrarnos que alguien que apunta hacia un blanco y le erra, se ha equivocado. También habla, digamos, que aquellos que no hacen lo que Dios manda han resbalado, se han equivocado. Porque genuinamente Pablo insiste, y a mí me parece importante que lo que acababa de decir, que el eje, lo neurálgico, por lo menos la columna vertebral de lo que es la idea del cristianismo, es el amor al otro. El Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 13, versículos 33, 34 y 35, dice algo contundente. Dice, queridos hermanos, amigos, le dice Pablo, un mandamiento nuevo les voy a dar: ámense los unos a los otros. ¿Por qué? Ustedes deben amarse de la manera que yo les he enseñado. No olviden ustedes, hermanos, que Jesús se rebajó hasta la actitud de lavarle los pies a todos, para que ellos comprendan que el amor es lo más extraordinario que puede aparecer en la vida del ser humano. El que ama
Hay un dicho que dice, ama y haz lo que quieras. Hermano, el amor es algo divino. Está por encima de toda ley. Entonces, Pablo está apuntando así, les está diciendo eso, hagan eso. Pero también aclara, porque la ley no es mala. La ley es buena si la usamos bien. Y es así como Pablo enumera una serie de elementos de la ley que aparecen en el versículo, si lo pones de nuevo para que veamos el versículo 9. Pablo dice a Timoteo, la ley es para los transgresores, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para toda esa gente fíjense ustedes, les digo esto, ¿para quién cree que está puesto los semáforos? ¿Para el que tiene cuidado? ¿Para el prudente? No, es para el imprudente, para el transgresor. Todas las leyes están hechas para el transgresor. El justo no necesita. El justo va a mirar muchas veces para ver si no va a chocar a alguien. El descuidado, el transgresor viene y cruza. No le importa. Para esa es la ley. Para el transgresor. Entonces dice Pablo, también para esos que, olvidándose que el amor es importante, resbalan, erran en el blanco y entonces se oponen a la sana doctrina y no enseñan lo que es el santo evangelio de Dios. Para eso es la ley. Entonces, hermanos, me parece a mí, después de haber dicho esto, como una necesidad, como algo necesario, preguntarme a mí y a ustedes, ¿cuál es ese santo evangelio de Dios que la gente de Éfeso se oponía? ¿Vieron que dice que se oponían? Que la ley es para esos que se oponen a la sana doctrina. Y el versículo 11 de esto, ponelo Adrián, mire, es que se oponen al maravilloso mensaje de nuestro Dios bendito que me ha encargado enseñar. Para eso es la ley. ¿Cuál es entonces, yo me pregunto en esta mañana, cuál es ese bendito evangelio de Dios? Me gustaría que alguno de ustedes me lo diga. Yo le he preguntado a algunos, ¿saben qué me he dicho? Y bueno, díganme. Me gustaría que alguno sepa, mira Roque, el bendito evangelio de Dios es esto. Porque saben, de esa manera nosotros vamos a poder ver, porque cuando queremos proteger la sana doctrina de esta iglesia, si conocemos cuál es el bendito evangelio de Dios, nosotros vamos a saber y poder decirle al que nos enseña equivocadamente, no amigo, esto no enseña la Biblia. Pero si nosotros no sabemos qué enseña la Biblia, ¿cómo vamos a corregir? Entonces en esta mañana, no solo me he planteado este problema, Pablo dice, enséñales a amar a los de Éfeso. Enséñales porque así se van a convertir y van a dejar de no ser obstáculo y oponerse al glorioso evangelio de Dios. Y ya Pablo pasa a otro tema. Y yo no quiero pasar de este tema. Yo me quiero plantear, ¿y cuál es ese evangelio glorioso de Jesús que nosotros debemos saber? Porque de esa manera podemos corregir a los que están equivocados. Bueno, no quiero preguntarle a nadie porque me van a odiar. Yo directamente me voy a voy a dialogar conmigo mismo. Ustedes saben, yo pensaba, que había alguna frase, alguna porción bíblica de este es el evangelio. No he encontrado. Lo he buscado en los 4 evangelios, en las cartas, en la epístola de Pablo. No lo he encontrado. Sí, Fabián. 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Qué dice? Mensaje de Cristo. Bueno, pero ¿cuál es? Yo quiero, el evangelio es el mensaje de Cristo, es las buenas nuevas. Eso también me han dicho, pero yo quiero que me explicite. Quiero yo saber detalladamente cuál es el mensaje divino de Dios. Quiero que me digas, es esto y esto.
para que cuando se presente el problema yo diga, mira, está fallando en esto. Yo quiero la explicitación, quiero claridad. Y yo los desafío que ustedes lo escriban. Vayan, cómprense en un cuadernito y escriban todo lo que ustedes lean. Así como, por ejemplo, dice Fabián, es el mensaje de Cristo, el Evangelio Santo de Dios. ¿Qué es lo que dice? Que la fe nos salva. Anoten, la fe nos salva. Para que cuando alguno venga y diga, no tenés que ir de rodillas hasta Catamarca, digan, no, eso no dice la Biblia. ¿Me comprenden, hermano? Yo quiero explicitación. El Evangelio, sí. Bueno, está bien. Bueno, perfecto, pero supongamos que alguien esté explicando lo siguiente, que venga y narre, por ejemplo, había un ciego que era Bartimeo, ustedes lo tienen presente, estaba a la orilla de la ruta, iba pasando Jesús por allí y el ciego gritaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo reprimía y Jesús le dice, che, Bartimeo, ¿qué querés? Y dice, quiero que me des la vista. Y Dios le dio la vista. ¿Qué ha enseñado Jesús en ese acto de darle la vista a Bartimeo? ¿Qué nos ha enseñado a nosotros? Porque dice la Biblia que Jesús recorría las ciudades y los pueblos enseñando las buenas nuevas. No perdía tiempo. ¿Qué nos ha enseñado con eso? ¿Qué nos ha enseñado? ¿Misericordia? Lo que Jesús ha enseñado, hermana, es lo siguiente, que si Jesús te dice en esta mañana, queridita, ¿qué querés? Párate. Quiero que le digas a Dios, ¿qué querés? No me vengas a decir, bueno, ya voy a pensarlo. Sentate, hermana, sentate. Lo que quiero decirle que parte del Evangelio es saber qué quiero. Porque Jesús me dice, ¿qué querés, Roque? Bueno, mira, Señor, ahora estoy afligido. Cuando vuelva de nuevo, pensá qué querés. Hay que saber lo que uno quiere. Usted quiere ser grande, pídale a Dios. Yo quiero ser grande. Quiero ser quiero ser así, quiero ser. Diga con claridad lo que quiere. ¿Qué levantaste la mano, Norita? Bueno, bueno, fantástico. Muchas gracias. Lo interesante, esa es como una síntesis. Sí, ya sabemos, ¿sabe cuál es el Evangelio de las Buenas Nuevas? Es lo que Jesús ha predicado durante los 3 años. Ha ido por todas las ciudades y los pueblos enseñando. Todo lo que ha enseñado Jesús, esa es la Buena Nueva, ese es el Evangelio. ¿Cómo lo podemos explicitar nosotros? ¿Cómo lo vamos a anotar? A mí me gustaría que anoten, así como le digo, ¿qué ha enseñado Jesús cuando le ha dicho a Bartimeo, ¿qué querés, Bartimeo? No puede ser de que yo, hijo de Dios, no sepa qué quiero. Y luego me quejo de Dios que no me da. Roque, me puede decir Dios, pero sí, yo más de una vez te he preguntado ¿qué querés? Y vos decís, bueno, Señor, mira, y me divago. No, ¿qué quiero? Concreto. Eso también es parte del Evangelio, que el hombre de Dios debe estar seguro de lo que quiere, de lo que pide, el camino que anda. Y entonces, así, nosotros podemos avanzar. Es verdad todo lo que ustedes pueden decir. Sí, efectivamente la síntesis que nosotros podemos decir, el santo evangelio de Dios es lo que Jesucristo ha enseñado durante sus 3 años de ministerio a lo largo de su vida. Pero ¿cuál es? Decímelo, explicitámelo, decime qué dice.
Entonces yo voy a avanzar un poquito más. Y en este momento, quizás no voy a decir todo lo que tengo que decirle, pero fíjense ustedes, yo lo he leído los 4 evangelios. Y de los 4 evangelios hay parábolas, hay muchas parábolas y hay enseñanzas de Jesús. Y cada vez que enseña algo Jesús, digamos, yo no sé si cada uno de nosotros reflexiona y dice, ¿qué me ha querido enseñar Jesús? Muchas veces les he dicho que cuando lean un texto, se planteen ustedes, ¿qué me quiere decir Jesús a mí? Porque eso es la enseñanza, esa es la enseñanza de Jesús. Ese es el Evangelio Santo de Dios. Por ejemplo, si Jesús viene y enseña la parábola del buen samaritano, ¿por qué le ha enseñado Jesús a eso? ¿Eso es el Evangelio? Sí, Señor, porque justamente para los judíos, el prójimo era otro judío. Y Jesús viene y enseña que el prójimo es todo ser humano que tiene necesidad y que está a mi alcance para que yo tenga misericordia de él, para que yo lo ayude. Jesús enseña que el prójimo es todo hombre o mujer necesitada de mi ayuda y que yo voy a ser el prójimo de ese necesitado si es que yo lo ayudo, si tengo misericordia, o si no soy como el maestro de la ley ese o el escriba que pasan de largo por el lado del caído. Si yo no reflexiono, no sé qué es el Evangelio de Dios. A veces nosotros hemos dicho también que el Sermón del Monte es algo vertebrador de las ideas del cristianismo. Que ahí en el Sermón del Monte está condensado de una manera neurálgica, de una manera compactada, lo que es el Evangelio de Cristo. Entonces yo me voy a permitir hacerles ver, porque si ustedes quieren tener una primera aproximación de lo que lean el Sermón del Monte, léanlo, analícenlo, escriban lo que dice Jesús. Yo he encontrado 16 consejos en el Sermón del Monte, aparte de las bienaventuranzas, que no las he tenido en cuenta. Pero una cosa extraordinariamente importante está en Mateo capítulo 5, versículo 13, en el Sermón del Monte, que les aconsejo que lo lean. En ese capítulo, en el versículo 13 y 14 dice, Jesús dice, ustedes, los que creen en mí, los hijos de Dios, ¿qué son? Son la sal y son luz. Eso me dice. Yo los diría, ¿saben una cosa, hermano? ¿Qué les está diciendo? Si viene Jesús y me dice, che, Roque, vos debes ser la sal y la luz del mundo. Mire, yo me achico. Diría, Señor, la verdad que no sé si estoy cumpliendo la función. Vos, donde hay pelea, debes poner paz. Donde hay oscuridad, tenés que poner la luz. Eso soy. Jesús dice eso, mire, le pongo una cosa del Sermón del Monte. Ustedes son sal y son luz. No, sí, hermano. Bien, es decir, lo interesante es que nosotros somos sal y somos luz. Podemos agregarle todos los adjetivos que nosotros queramos. Lo interesante es que donde estés, Kelly, vos debes hacer una diferencia. Hemos dicho hasta el hartazgo que uno de los hijos de Dios tiene un plus sobre los otros. ¿Cómo va a conocer el mundo que nosotros somos discípulos de Jesús? Porque somos diferentes. Somos sal y luz. En segundo, digamos, dos cositas nomás voy a decir porque el tiempo se ha ido. Los tengo las 16 cosas que yo he encontrado, pero no las voy a decir. También dice, Jesús nos enseñó que cuando llevemos la ofrenda al altar,
Esto está en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, en este sermón del monte. Cuando ustedes lleven la ofrenda al altar, cuando estén ahí delante de Dios y se acuerdan que tienen un problema, un enojo con tu hermano, con tu tía, con otro hermano de la fe, dice, déjalo a la ofrenda ahí, no hagas nada, anda y arregla con tu hermano. Eso dice la Biblia. La mayoría de la gente no hace eso. Pero Jesús, el Evangelio de Cristo dice, deja ahí la ofrenda, anda y arregla con tu hermano. Y una cosa, bueno, no voy a... Hermanos, son las 12:20. No sé a qué hora he comenzado, pero es medio tarde. Así que, y por lo que ustedes, expresiones de algunos están muy bosteciadores, ya, están bostezando mucho. Así que acá vamos a terminar. ¿Por qué, hermano? Les aconsejo que lo lean al Sermón del Monte. Yo no lo voy a seguir explicitando. Leamos el Sermón del Monte. Y ¿saben qué? Una de las cosas que me parece de suma importancia está en que nosotros, hermanos, tengamos como síntesis de lo que nosotros hemos visto en esta mañana dos cosas. La primera, que Pablo le enseña a Timoteo que hay gente que enseñan cosas equivocadas de la doctrina. Equivocadas. Ustedes han escuchado o han leído alguna vez que la Biblia enseñe que usted, mientras estaba cerrada la iglesia, bueno, no quiero hablar de nadie porque Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esta es otra cosa. Pero yo veo a veces algunos grupos que son mis hermanos, que los hacen hacer a los hermanos cosas que la Biblia no dice. La Biblia no dice que nosotros debemos hacer pan y vender para traer la plata para acá. La Biblia no dice eso. Jesús resalta y exalta que lo que dé tu mano derecha no conozca la izquierda. Debe ser en secreto, debe ser en la intimidad. Pero hay lugares donde le piden la boleta de sueldo para controlar si dan el diezmo o no dan el diezmo. Eso no dice la Biblia. Y nosotros debemos estar atentos, porque Dios en el Sermón del Monte también nos dice, no solo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y para terminar, hermanos, el Santo Evangelio de Dios es leer atentamente los 4 evangelios, como han dicho ustedes, como han dicho todos. Todos tenemos razón, lo que dice Fabián, lo que dice Nora, lo que dice Kelly, lo que hayan pensado cada uno de ustedes. Hermanos, ¿saben qué? En realidad lo que pasa es que nosotros no tenemos la precaución como de hacer una síntesis, o de escribirlo, detallarlo, y recordate, esto es lo que me pide Dios. ¿Me comprenden? Que Dios nos ayude a ser fieles a su palabra. Aunque ustedes no lo crean, el próximo domingo voy a predicar yo de nuevo. Así que yo les he dicho, traigan la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a leerla. Porque hemos perdido la gimnasia. Debemos leer la Biblia. ¿Para qué? Para saber lo que Dios quiere. Y una de las cosas que me debe quedar clara es que debo practicar el amor. No es algo que se consigue, hermanos, de la noche a la mañana. El amor es es una bendición de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta reunión, te bendecimos tu nombre,
bendecimos la maravillosa acción que has hecho para darnos la Biblia como un elemento, como una guía, como un manual para que seamos felices. Señor, ayúdanos, bendice a todos los hermanos que estamos acá, a la familia que representamos. Señor, bendice al Consejo Consultivo, bendice a Fabián, a Benjamín, a Alejandra. Señor, te rogamos que le dé las luces necesarias para que puedan ayudarnos a tener una iglesia donde se siga predicando la sana doctrina. Señor, ayúdanos a todos a leer atentamente lo que dice el Evangelio Santo de Dios, para que nosotros podamos comportarnos correctamente en la casa de Dios, en la casa donde la palabra es la verdad. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Muy bien, así terminamos, hermanos.